Bueno, vamos a ver que eso también se nos aplica a nosotros en nuestras vidas cotidianas y nuestra propia santificación. Y vamos a ver que hay un entendimiento pastoral de la providencia de Dios en el pecado del cristiano. Dios permite que el cristiano peque según sus propósitos. Bueno, este concepto, no van a escuchar este concepto de otra persona, excepto de un pastor que cree en esta doctrina de la providencia de Dios. Pero yo quisiera leer el párrafo más pastoral en todo el documento de la Confesión de Fe, Westminster. Capítulo 5, el párrafo 5. Escuchen bien. El todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Dios, y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros muchos fines santos y justos. Wow. Hablando de ejemplos, yo creo que se puede usar ejemplos de David el rey, como Dios había usado su pecado para mejorarlo, para santificarlo, para madurarlo. Fue mucho mejor como rey después de esa humillación de parte de Dios. También el caso de Pedro que negó a Jesús 3 veces. Fue una experiencia, bueno, digo que se deprimió mucho Pedro, fue humillado por completo, hasta se maldijo. Yo, en mi opinión, quería suicidarse por lo que había hecho, pero Dios lo renovó y lo restauró y también restableció su relación de amor y cariño con él al fin del Evangelio de Juan. Y pues Dios usó Pedro, pero debido a su caída, él salió un hombre sumamente más humilde y más efectivo para su uso en expandir el reino de Dios por predicar el Evangelio y también por su sabiduría en muchas áreas. Y este párrafo alista varios beneficios de Dios manipulando nuestros propios pecados. Dice, disciplinarlos por sus propios pecados. Y voy a leer nada más una parte de este pasaje de 2 Crónicas, versículo 26. Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Dios en los días de Ezequías, porque fueron disciplinados. También revelar la fuerza de su corrupción, 2 Crónicas, capítulo 32, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Palabras fuertes. Dios nos deja a veces.
Pues sí, para cumplir con sus propósitos en nosotros. 3, hacerlos más humildes, como ya hemos visto, versículo 2 aquí de Deuteronomio capítulo 8. Te acordarás de todo el camino para donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y más adelante dice en versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Dios permite que nosotros suframos las consecuencias de nuestros propios pecados y nos deja pecar a veces para enseñarnos esas acciones, para humillarnos y para hacernos depender de Él, como dice el siguiente punto, hacer más profunda su dependencia en Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Entonces estaban totalmente dependientes de Dios. Número 5, hacerlos alerta y precavidos contra todas las ocasiones futuras de pecado. Y aún en la vida del apóstol Pablo, fue una de las razones por las cuales Dios no contestó la oración del apóstol Pablo para que removiera su sufrimiento, lo que era, no sé, para evitar lo que no volviera presumida Pablo. Recuerden que el problema que Pablo fue llevado al tercer cielo y había recibido cosas, revelaciones que no se permitió compartir con nadie. Entonces, si yo hubiera experimentado algo parecido, también creo que tuviera muchísimo orgullo. Entonces, dice, para no volviera presumida por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Entonces, para hacernos más precavidos contra todas las ocasiones futuras. Entonces, no voy a confesarles mis pecados, pero yo pudiera también dar ejemplos de mi propia vida, de cómo Dios había usado las consecuencias y las memorias de ciertas tonterías y necesidades en mi vida para hacerme más alerta ahora a no caer en la misma tentación. Y es parte de su plan, de su providencia. Él nos santifica por manipular las consecuencias y usarlas para mejorarnos, para que nosotros creciéramos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, también el control providencial de Dios de los pecados y cómo se relaciona al no creyente. Entonces, esto no es muy animador. No voy a leer todos los textos porque algunos de esos textos son muy familiarizados, pero en cuanto a los no creyentes, Dios los endurece como castigo por sus propios pecados. Dios retiene su gracia, es decir, no les da gracia. Dios les retira el entendimiento que ya tenían en Juan 12, capítulo 12, versículo 40. Dios también los expone a oportunidades de pecar y los entrega al poder de Satanás. Bueno, estas enseñanzas son claras en Romanos capítulo 1. Hay que leer ese texto. También Dios los endurece, como ya hemos visto en el caso de Faraón, para cumplir con sus propios propósitos en cuanto a su pueblo. Y también número 3, gobernación. Todo está bajo el gobierno de Dios. Dios reina para que todas las cosas cumplan el propósito para el cual fueron creados. Salmo 47. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, y Dios está gobernando. Isaías 33, porque Jehová es nuestro juez,
Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Dios sigue siendo rey de la creación. Salmo 103. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bueno, ahora tocamos el tema de los milagros y no quisiera que ustedes pensaran que David Morán no cree en milagros, pero vamos a tener que poner sus milagros dentro de una perspectiva bíblica, porque los milagros sí caen en esta categoría de la providencia de Dios. Pero antes de hablar de milagros, quisiera decirles que esa frase con que jugué, Dios ordinariamente prefiere obrar o trabajar por medio de los medios ordinarios. Pero también, pero aun cuando decimos eso, ya hemos dicho que Dios está constantemente trabajando en la creación, está trabajando constantemente, guiándonos, dándonos motivaciones, estimulándonos sin coerción. Es decir, Dios no restringe nuestro libre albedrío, pero al mismo tiempo estimula e influencia sin restringir o manipular o sin violar lo que se llama mi albedrío y sin violar las reglas de la naturaleza. Pero no negamos, Él sí opera encima, guiando todo, encima de estas reglas. Pero un milagro es otra cosa. Un milagro es un evento raro. Acontecen principalmente, bíblicamente, durante 3 periodos. Después de la creación en el Éxodo y en conquista, y también durante los ministerios de Elías y Eliseo, y también, obviamente, en la redención de Cristo y en el cumplimiento de la revelación especial, hablando de la Biblia, porque los apóstoles también hicieron milagros y señales y prodigios. Pero, aún en la Biblia, varios siglos pasaban durante los cuales Dios trabajaba por medio de los medios ordinarios. No digo que no sean sobrenaturales, pero no son milagros estrictamente hablando, obrando, no reconociendo las reglas de la ciencia o también la normalidad de las decisiones del libre albedrío. El propósito de los milagros, bueno, son para glorificar a Dios por su amor y poder. Señalar la identidad de Cristo. Yo creo que es el propósito número 1. El apóstol Juan no usaba el término milagro en su evangelio, sino el término señal. Señal, y solo eran como 7 o 8, dependiendo de cómo uno cuenta, en todo su evangelio, para señalar la identidad de Cristo como el Hijo Divino de Dios. Y recuerdan que cuando los fariseos le pidieron milagro a Jesucristo, Él les respondió: solo esta generación perversa e incrédula pide milagros. Y le dijo: solo necesitan un solo milagro o una sola señal. Y fue la señal de Jonás, que era 3 días en el estómago del pez. Y hablando de sí mismo, porque dijo el Hijo de Dios estuviera 3 días en la tierra y resucitaría el 3er día. Entonces, aún nosotros necesitamos, según esta enseñanza de Jesús, la resurrección es suficiente. Si Cristo, por su propia autoridad, como Él dijo varias veces, yo tengo la autoridad de entregar mi vida y de retomar mi vida. Entonces,
Cristo resucitó. Bueno, la Biblia enseña que por el poder del Espíritu Santo, pero también por su propio poder, Él resucitó, se resucitó. Entonces, si Cristo puede retomar de vida después de morir, bueno, yo soy capaz de creer cualquier otro milagro que Él haría. Y los milagros del Antiguo Testamento son fáciles para creer. Y este milagro en la vida de Jonás no es nada en comparación a la resurrección. Entonces, sí, Cristo puede hacer cualquier milagro, y si Él resucitó, Jesús mismo dijo que es la señal, implicando, diciendo que si nosotros estamos pidiendo milagros es una falta de fe. Y aún la gente, en mi experiencia, aún en la experiencia de Jesucristo, al ver un milagro, ellos tratan de razonar o de explicar lo que han visto de otra forma, que no es un milagro, fue un truco, o se puede explicar científicamente. Y mucha gente hace eso con los milagros que Jesús mismo hizo, y también los milagros en el Antiguo Testamento, tratando de explicarlos de otra forma para que en verdad lleguen a ser totalmente natural y no milagroso. Mucha gente lo hace, muchos historiadores, por ejemplo, hacen esto con el éxodo mismo, tratando de explicar todo en términos científicos, naturales, de ciertos vientos, de ciertos fenómenos en la naturaleza, pero no, fue un milagro. Y fue Dios trabajando de manera sumamente extraordinaria. Pero los milagros son raros. Y en el Nuevo Testamento señalaban la veracidad de la revelación dada o la veracidad del evangelio predicado. Así, entonces los apóstoles también pudieron hacer ciertas señales para poder identificarse como apóstoles, y también para poder autentificar su mensaje, así como se enseña en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y la de restaurar la obra de la creación y nunca destruirla. Me gusta esta manera de entender lo que es un milagro, porque todo el mundo, todos estamos anhelando la perfección de la creación, y todo el mundo quiere salud. Todo el mundo se preocupa mucho por su salud. Vivimos en una sociedad en la cual la salud ha llegado a ser el ídolo más grande. Yo quiero que Dios preserve mi salud. Y lo que estamos anhelando es lo que vamos a experimentar en el reino eterno, una salud perfecta. Entonces, cuando estamos pidiendo que Dios sane milagrosamente, estamos pidiéndole a Dios que Él venga más pronto, que nosotros pudiéramos ver evidencias del reino eterno, pero ya. Entonces, Tim Keller enseñó que el propósito del milagro es el de acelerar la venida del reino cumplido y eterno. Dios lo hace. No niego eso. Yo también tengo una esposa que está sufriendo por una enfermedad terrible, y estamos orando constantemente que Dios la sane, así como Él quiera. Y hasta hace 2 días pedimos que vinieran los ancianos de la iglesia, y vinieron a la casa y le pidieron a Dios un milagro. Y estoy de acuerdo que vamos a pedirle un milagro. Y si Dios hace un milagro, gloria a Él, que Él sea glorificado. Pero si Él manifiesta su gracia en nuestras vidas de manera sobrenatural, quizá Él desea glorificarse de esa manera. Entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad, sabiendo que un día vendrá el reino, vendrá la salud perfecta, vendrá un cuerpo resucitado, inmortal, incorruptible, celestial y poderoso, así como el cuerpo resucitado de Jesucristo. Entonces,
rápidamente glorificar a Dios, señalar la identidad de Cristo, señalar la veracidad del Evangelio y también de la revelación completada y también evidencia de que ya vendrá el reino de Dios en toda su gloria y perfección. En resumen, Dios trabaja operando su providencia ordinariamente por medio de los medios ordinarios y no por los medios extraordinarios, los milagros. Los milagros son extraordinarios y excepciones. Siempre ha sido así y así sigue. No estamos diciendo que Dios no haga milagros, pero el énfasis de la Biblia es en la obra sobrenatural de las conversiones de los pecadores y su santificación, que es obra sobrenatural. Es decir, los milagros de la gracia salvadora. Cuando nosotros empezamos el ministerio en el barrio latino en Houston, es que no habían latinos en la iglesia y casi todos los americanos se murieron porque ya estaban avanzados de edad. Y oramos constantemente que Dios nos diera milagros de gracia. Y evangelizamos constantemente. Y Dios sí llamaba a sus elegidos. Y la iglesia sí creció por los milagros de la gracia salvadora. Los propósitos de los milagros que Dios hace hoy en día, obviamente, excluirían la dádiva de revelación nueva, puesto que la revelación especial de Dios ya está cumplida. Y también es uno de los peligros en enfatizar milagros, es que hay gente que supuestamente hace milagros o hay gente que tiene una profecía totalmente nueva. Hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de expresión, porque ya tenemos la revelación de Jesucristo, ya tenemos los conocimientos de Cristo, todos los que Dios quiere que tengamos por ahora. No digo que no haya más para aprender, pero la idea es que el Espíritu Santo ilumine esta revelación que ya está completa. Muy bien, objeciones. Y no hemos hablado mucho de las objeciones, un poquito, pero los arminianos, y en especial hoy en día, están en todos los lados en el internet protestando estas enseñanzas. Y bueno, y yo les confieso que yo dependo en las enseñanzas del teólogo Grudem. Todas estas enseñanzas son suyas, no son mías, y solo yo estoy dando una pero muy breve resumen de lo que él enseña en su tomo, y les animo que lean con muchísimo cuidado las enseñanzas de Grudem en su teología sistemática en cuanto a las objeciones de los arminianos. Número 1. Dicen ellos, Dios no planea las acciones de sus criaturas, en cambio responde a las acciones del hombre de tal manera que cumple con sus propósitos. Interesante esa idea. Los ejemplos que damos, nosotros los calvinistas, que son reformados, son excepciones, dicen ellos. Son providencia especial, dicen ellos. No es la norma. No describen la manera en que Dios normalmente trabaja, dicen los arminianos. Y nosotros respondemos diciendo los textos que enseñan que Dios ejerce su providencia son muy numerosos para hacer excepciones. Respondemos que no son excepciones, es la manera en que Dios funciona, trabaja, opera. La Biblia enseña con claridad que la providencia de Dios se extiende a los detalles de la vida. No solo son excepciones en cuanto a eventos de importancia, no. Dios está trabajando en los detalles en su creación y también en nuestra vida. Si no, voy a leer de nuevo estos textos, pero todos estos textos y docenas más
expresan la manera en que Dios está detalladamente trabajando en su creación en todas sus áreas. Número 2, dicen que el concepto reformado culpa a Dios de pecado. Y respondemos, el decreto de Dios sí ordena pecado mediante medios secundarios. Dios no peca, ni causa el pecado, ni es responsable por el pecado. Hay un montón de ejemplos y hemos, compartido varios ejemplos, no todos, pero otra vez hay que leer el material en estos libros de teología. Hay un montón de ejemplos bíblicos en los cuales Dios ordena pecado sin causarlo. Dios no causó pecado de Faraón, pero Él ordenó el pecado y lo hizo para cumplir con sus propósitos. La muerte de Cristo es el ejemplo principal. En estos ejemplos Dios siempre culpa al responsable pecador. Dios nunca tiene la responsabilidad de citando otra vez el texto en el primer capítulo de Santiago. Número 3, dicen ellos que las decisiones que Dios nos hace tomar no pueden ser verdaderas decisiones. Entonces, si yo tomo una decisión que Dios había influenciado, es decir, entonces no puede ser una verdadera decisión de mi parte, dicen ellos. Respuesta: la Biblia afirma repetidamente que nuestras decisiones son decisiones genuinas que tienen resultados reales y que esos resultados durarán por toda la eternidad. Por ejemplo, Jesús dijo, haz esto y vivirás. Lucas capítulo 10. Además, nadie peca bajo compulsión, es la palabra, compulsión. Nadie peca en contra de su voluntad. Es la definición que vamos a hacer más adelante del libre albedrío. El albedrío está libre para hacer lo que quiere. Y el albedrío del pecador que quiere pecar. Entonces, la Biblia enseña con claridad las dos cosas. Dos cosas. Uno, Dios ordena todo lo que hacemos. Dos, nosotros ejercemos nuestro albedrío y tomamos decisiones voluntarias y reales. Entonces, la Biblia enseña las dos cosas. Enseña la agencia del ser humano, pero también enseña la providencia de Dios. Aunque no comprendemos cómo esto sea posible, la Biblia nunca trata de explicárnoslo. Esto no es una base suficiente para rechazarlo. Hay muchas cosas que no comprendemos, tal como el abejorro puede volar, como la planta puede crecer y como Dios puede ser omnipresente y eterno. Muchas cosas que no comprendemos, pero la Biblia enseña estas cosas y aceptamos esas cosas. Y la Biblia enseña las dos cosas, que Dios ordena todo y que nosotros también ejercemos nuestro albedrío. Es más, la Biblia enseña que sin que nosotros ejerzamos nuestro albedrío y si no tomamos acciones, ciertas cosas no van a suceder. Y por ejemplo, me gusta mucho este ejemplo. Ustedes recuerdan el ejemplo en el libro de los Hechos, al final del libro, donde Pablo estaba en un barco sufriendo una gran tormenta. Y lo que Pablo había profetizado es esta, diciendo en capítulo 27, versículo 22, todo el mundo estaba con miedo por la gran tormenta. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Entonces esa profecía que Dios le había dado a Pablo. Pero más adelante, cuando el barco se estaba destruyendo,
y muchas personas quieren bajar el bote de salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa, pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál de estas aceptaciones son correctas? La profecía de Pablo aquí, en versículo 22, que ninguno de ustedes perderá la vida, o esta es la verdad, que si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. ¿Cuál es? Las dos cosas son correctas. Es que la profecía de Pablo, que él había recibido de Dios, es verdadera, pero al mismo tiempo esa profecía, ese decreto de parte de Dios, depende de las acciones y de las decisiones genuinas de estos agentes que tienen albedrío. Entonces, ciertas cosas que las cosas que Dios ha decretado no sucederán si estas agencias no toman ciertas decisiones. Entonces, las dos cosas. Y la Biblia no trata de ni explicar cómo las dos cosas pueden ser verdaderas, pero enseña con claridad la responsabilidad de los agentes y también las profecías y decretos que ese apóstol había recibido de parte de Dios. Punto número 4. El punto de vista reformado de la providencia de Dios estimula el fatalismo y la tendencia de vivir irresponsablemente, o la necesidad de ignorar nuestra teología y vivir como arminianos. Es lo que dicen ellos. Ustedes dicen una cosa, pero tienen que vivir así como nosotros. Respuesta. Afirmamos que Dios ordena los medios tal como los fines, como ya dije. Dios ha ordenado las dos cosas. Los medios, pero también los fines. Y tenemos que recordar esto también en cuanto al evangelismo. Dios sí, hemos establecido que la Biblia enseña lección de ciertos individuos a la salvación, pero esas personas no van a ser salvados o salvadas si no evangelizamos, si no oramos, si no predicamos. Entonces las dos cosas son verdaderas. La Biblia no enseña fatalismo en ninguna parte. Afirmamos que sin los medios no habrá resultados y que nuestras decisiones tienen resultados y consecuencias reales. Además, vivimos con gratitud y seguridad sabiendo que Dios coloca todos los detalles de esta vida para que trabajen juntos para el bien de su pueblo. No descuidamos la gracia, pero sabemos que nuestro Dios bondadoso y omnisciente y todopoderoso manipula hasta mi pecado para mi bien. También vivimos con confianza sabiendo que los propósitos de Dios para mí no pueden ser interrumpidos. De otra manera, viviría con muchísima ansiedad. No quiero vivir como arminiano. No saben, Dios ni sabe el futuro, es increíble. Este gozo y seguridad nos hace vivir enérgicamente para avanzar el reino de Dios. Entonces, hay cuestiones que los arminianos no pueden contestar. Por ejemplo, ¿cómo puede Dios saber el futuro? Entonces, si está respondiendo a ciertas acciones de agentes con albedrío, entonces, ¿cómo puede Dios saber el futuro? Si está respondiendo nada más. ¿Y cómo puede existir el mal si Dios no lo quisiera? No tiene ningún tipo de explicación. Y hay cuestiones que nosotros, los reformados, tampoco pueden contestar. Exactamente cómo Dios puede ordenar que hagamos algo voluntariamente y sin embargo que no se le pueda echar a Dios la culpa del mal. Bueno, es difícil, entonces no hay buena respuesta. Exactamente cómo Dios puede hacer que escojamos algo voluntariamente. No sé, pero la Biblia lo enseña. Ok, los beneficios. Entonces estoy muy feliz
por esa enseñanza acerca de la providencia, porque me da confianza sabiendo que todas las cosas, aun las cosas malas, se colocan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. En ese versículo no es posible si no hay providencia, si Dios no está involucrado, trabajando, manipulando, colocando, arreglando todo para el bien de su pueblo. Paciencia en la adversidad, pues tenemos un buen futuro, sabiendo que Dios ha traído las cosas no agradables a mi vida como parte de su plan perfecto para mí, para poder impartirme muchos aspectos de su gracia que de otra manera no fuera posible. Bueno, no quiero desviarme para dar ejemplos personales, pero todo el mundo conoce mi situación con mi esposa, entonces no sé por qué a este capítulo de mi vida tenemos que sufrir este tipo de enfermedad en mi casa, pero yo sé una cosa, que hay cosas que he aprendido, cosas de su gracia, cosas del contenido del Evangelio mismo que no pudiera haber aprendido de otra forma. Y lo digo gracias a Dios por impartirme estos conocimientos, pero también esta gracia para poder entender mejor el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Dios ordena el mal, está en control del mal, manipulando el mal, manipulando las cosas no agradables, manipulando los pecados de otras personas contra nosotros, manipulando las consecuencias de mis propios pecados para mi bien, para mi santificación, para mi conformidad a la imagen de Cristo. Si Dios no fuera un Dios de providencia, no tuviéramos ningún tipo de esta confianza. Vivo con gozo, paciencia y esperanza, sabiendo que mi buen futuro está garantizado. Entonces es el beneficio de creer en los decretos de Dios que incluyen la providencia, porque desde la eternidad Dios ha decretado la salvación de los elegidos y también que todo en la vida cotidiana, en esta parte de nuestra experiencia, saldrá para nuestro bien, sabiendo que tenemos un futuro garantizado, un futuro totalmente glorioso. Y si no fuera por la providencia de Dios, ninguna de esas cosas pudieran ser posibles. Vivo con gratitud porque mi Dios está ejerciendo su plan para mi vida. Todo esto me llena de energía, de motivación y de amor para servirlo. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu providencia. Gracias por erigirnos en la eternidad. Gracias por escribir nuestros nombres en tu libro. Gracias por planear los detalles, el día de nuestro nacimiento, el día de nuestra muerte. También y todo lo que vivamos entre esos dos puntos. Gracias porque tú estás, no solo has planeado nuestras vidas, pero estás guiándonos, santificándonos, dándonos todos los beneficios de tu obra santificadora por medio de tu Espíritu Santo y tu presencia con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro gran Redentor y Salvador y Rey soberano. Te alabamos, nuestro Rey. Amén.